exesposa de mi difunto esposo contrató a un abogado exigiendo que yo pagara la manutención de su hija, pero ahora será ella quien tenga que pagarme. Me siento increíblemente irrespetada, especialmente porque siempre he sido educada con ella. Estoy lidiando con un problema relacionado con la exesposa de mi difunto esposo, quien exige que yo pague la manutención de su hija, a pesar de que mi esposo falleció hace solo un mes. Dante murió el mes pasado a los 34 años cuando un edificio colapsó sobre él. Ni siquiera llegó al hospital, murió instantáneamente. Recibí una llamada sobre el accidente mientras estaba en el trabajo, pero cuando llegué, ya se había ido. Ver su cuerpo sin vida fue como estar atrapada en una pesadilla. Nunca imaginé sentirme tan impotente. Estaba devastada porque solo habíamos estado casados 2 meses. Dante estaba tan emocionado con nuestra boda, lo veía como su segunda oportunidad de ser feliz. Su matrimonio con su exesposa, Ellen, no había funcionado, pero compartían una hija de 7 años. Durante mi relación con Dante, Ellen siempre estaba presente. Era la típica ex problemática, siempre encontrando maneras de sacarle dinero y arruinar nuestros planes. A pesar de todo esto, siempre traté a su hija, Thea, con amabilidad, porque nada de esto era su culpa. Incluso estuve de acuerdo en que Thea nos visitara durante las vacaciones, porque también era parte de mi familia. Pero no importaba lo amable que fuera, Ellen nunca me quiso. Me decía que muchas otras habían pasado antes que yo y que nunca conseguiría el anillo. Cuando Dante y yo anunciamos nuestro compromiso, casi le dio un ataque. Recuerdo su expresión de incredulidad. Ni siquiera pudo ocultarla cuando nos felicitó. Era obvio para todos que sus palabras no eran sinceras. Ellen nunca me quiso cerca, eso estaba claro desde el principio, aunque yo era indiferente hacia ella. Cuando Dante falleció, se acercó a mí diciendo que entendía mi dolor, dadas sus circunstancias, y que él todavía ocupaba un lugar especial en su corazón. Fue la única persona con la que podía hablar sobre mis sentimientos en ese momento. Nadie más parecía entender la profundidad de mi pérdida. No me he sentido como yo misma desde hace tiempo, tratando de superar el papeleo y gestionar la herencia de Dante, lo que ha sido agotador para mí. Desearía poder posponer todo esto hasta sentirme más fuerte, pero no puedo. He estado administrando su herencia durante el último mes y estoy casi lista. Dante dejó un fondo universitario para su hija, pero todo lo demás me lo dejó a mí. Ahora soy dueña de su casa, su auto y todos sus ahorros. Naturalmente, una vez que Ellen se enteró, su amabilidad desapareció. De repente, tuvo el descaro de preguntar cuando lo convencí de cambiar su testamento. La regañé por siquiera insinuar que lo había influenciado. No tenía idea de cuando Dante cambió su testamento, fue su decisión. Si me hubiera dejado sin nada, habría estado bien con eso. No fue mi culpa, él siempre pensaba cuidadosamente en todo. Ellen siguió haciendo suposiciones sobre el testamento de Dante, hasta el punto en que dejé de interactuar con ella. Las únicas veces que la veía era por casualidad, como en el centro comercial, y me iba en dirección opuesta de inmediato. Pensé que ignorarla la haría desaparecer, pero estaba planeando algo peor para lanzarme. Hace unos días, Ellen trajo a Thea para visitarme, diciendo que Thea me extrañaba mucho. Así que la dejé entrar. Asumí que Ellen no se quedaría, así que imaginen mi sorpresa cuando se acomodó. Comenzó a comentar lo bien que se veía todo y preguntó si ya había comenzado a redecorar. Luego mencionó lo agradable que debía ser no tener problemas financieros. En ese punto, comencé a preguntarme cuáles eran sus verdaderas intenciones con esos comentarios. Fue entonces cuando Ellen dijo que había estado luchando para cuidar de Thea. Dante solía pagar la manutención infantil, pero ahora que él se había ido, Thea no recibía nada. Ellen asumió que yo seguiría pagando, pero hasta ahora no lo había hecho. Le respondí respetuosamente que Thea no era mi hija biológica y que no tenía obligación de mantenerla. Además, su padre había dejado suficiente dinero para la universidad, y Ellen tenía un buen trabajo, así que estaba segura de que podía usar algo de eso para cuidar a su hija. Ellen quedó atónita con mi respuesta y dijo que no podía creer que yo fuera tan insensible con una niña que acababa de perder a su padre. Le dije que no era el mejor momento para discutir esto. Apenas había terminado de gestionar la herencia de Dante y también tendría gastos adicionales ahora que él no estaba para ayudar con las facturas. Le dije que pedirme dinero ahora no ayudaba. Ella respondió que yo estaba siendo egoísta e irrazonable, afirmando que había estado esperando un día como este, en el que yo haría sufrir a Thea solo porque era su madrastra. Defendí mi amor por Thea y le dije a Ellen que mis finanzas también estaban ajustadas, pero que si pudiéramos retomar esta conversación más adelante, tal vez podríamos llegar a un acuerdo. Por supuesto, ella no quería escuchar eso, lo cual solo me frustró más.
perdí la paciencia y, de repente, me llené de ira. Le pregunté a Ellen si ese era el motivo por el cual se había acercado a mí durante el funeral. ¿Estaba tratando de asegurarse de que seguiría pagando la manutención de Thea, o solo estaba buscando más dinero? Ella lo negó todo y me acusó de atribuirle intenciones que nunca tendría. Fue entonces cuando le recordé cómo había hecho que mi relación con Dante fuera difícil desde el principio, arruinando nuestras citas, drenando sus finanzas, apareciendo en su casa sin previo aviso y haciendo todo lo posible por sabotearnos. A pesar de todo eso, logramos fortalecernos como pareja. Desde el principio, ella hizo que mi vida fuera difícil simplemente por resentimiento. Sabe que puede permitirse cuidar de Thea, pero quiere que esa responsabilidad recaiga sobre mí. Le dije que amo a Thea, pero que no es mi hija biológica y ciertamente no es huérfana. Su madre está viva y es financieramente estable. Ellen entonces afirmó que yo no entendía su situación, que tenía muchos gastos y deudas que yo desconocía. Le pregunté si pensaba que era la única persona en el mundo con gastos. Yo también los tenía y, además, estaba de luto mientras intentaba mantener mi trabajo. Estaba luchando por superar cada día y no necesitaba que ella añadiera más estrés. Solo quería algo de tiempo antes de retomar esta conversación, para estar en un mejor estado emocional. Entonces podríamos trabajar juntas en algo. Realmente quería ayudar a Thea, pero ninguna de mis palabras parecía llegarle a Ellen. Ella tomó a Thea y se fue, pero no sin antes decirle a Thea que yo no la quería en mi casa, lo cual era una mentira. Intenté explicarle a Thea, pero Ellen se la llevó rápidamente. Ahora la hija de mi esposo me odia, todo por culpa de su madre problemática. Y aquí estoy, dividida entre todos estos pensamientos conflictivos. Primero, sigo de luto por la pérdida de mi esposo. No quiero que Thea me odie para siempre, pero no estoy segura de cómo evitarlo. Actualización 1. Han pasado 2 meses desde mi última publicación y, durante este tiempo, he comenzado a sanar. También he estado apoyando a Thea en todo lo que puedo. Leí todos sus comentarios, los cuales me ayudaron a tomar una decisión. Ahora veo que estaba siendo dura con Thea debido a mi relación conflictiva con Ellen. No es culpa de Thea que su madre y yo no nos llevemos bien. Al final del día, Thea perdió a su padre, y necesito estar allí para ella. Después de pensarlo mucho, me acerqué a Ellen para averiguar cuánto necesitaba. Aunque no podía darle el monto total que Dante solía proporcionar, ofrecí lo que podía. Tuve que reorganizar algunas cosas, pero finalmente encontré una manera de contribuir a los gastos de Thea. Durante los últimos 2 meses, he estado pagando la manutención infantil a Ellen, y las cosas han ido bien. Ellen me ha mantenido informada sobre cómo está Thea, y la veo cada 2 fines de semana para pasar tiempo juntas, solo nosotras dos. Thea todavía está muy triste por su papá. Es lo suficientemente mayor para entender que está en el cielo, pero lo extraña profundamente. Lo que ha hecho las cosas más difíciles para ella es que Ellen no tiene fotos de Dante en su casa. Cuando me enteré, decidí darle a Thea algunas fotos de su papá. No lo hice por despecho, solo quería que tuviera algo para recordarlo. Sin embargo, Ellen estaba furiosa. Me envió un mensaje de texto preguntando cuando le pedí permiso para darle esas fotos a Thea. Pensé que no le importaría porque, bueno, Dante era el papá de Thea. Ellen explicó que no le gustaba tener fotos de su ex en su casa y que debería haberlo consultado con ella primero. Sentí que estaba exagerando, pero decidí dar marcha atrás. En su lugar, hice un álbum de fotos para que Thea lo tenga cuando sea mayor. El problema con las fotos no ha sido el único enfrentamiento con Ellen. Ha estado pidiendo más y más dinero, alegando que tiene gastos adicionales. Cuando le dije que no podía dar más, intentó hacerme sentir culpable. Tuve que recordarle nuestro acuerdo, ni siquiera estoy obligada a ayudar, y lo estoy haciendo por amabilidad. Si sigue presionando, podría dejar de ayudar por completo. No sé por qué fui tan ingenua al pensar que estaría agradecida. ¿Ellen ha estado agradecida por algo en su vida? Siempre ha actuado como si tuviera derecho a todo, como si todos le debieran algo, cuando en realidad ese no es el caso. Siente que merece el dinero sin mostrar un ápice de gratitud. No quiero romper mi promesa, pero me estoy cansando de lidiar con ella. Esto ni siquiera se trata del dinero ya. Se queja de todo lo relacionado con Thea. Se queja después de cada visita, diciendo que estoy enseñándole malos modales a Thea. Esta pobre niña acaba de perder a su papá. ¿No merece un poco de consuelo? Por ejemplo, el otro día Ellen se enfureció porque le di a Thea un helado en un día caluroso. Me acusó de intentar hacer que su hija subiera de peso, como si un poco de helado pudiera hacer algún daño. Intenté razonar con Ellen,
recordándole que Tea estaba de luto y que, a veces, necesitaba pequeños gestos para levantarle el ánimo. La respuesta de Ellen fue: no me digas cómo ser madre. Así que decidí dar un paso atrás, porque no quería que detuviera las visitas de Tea. Pero no sé cuánto más puedo soportar las payasadas de Ellen. Actualización 2. Eso es todo, he terminado. Ya no puedo más. No voy a seguir pagando la manutención de Tea, no cuando su madre es tan ingrata. Nunca en mi vida he conocido a alguien con un sentido de derecho tan fuerte. ¿Recuerdan que mencioné que Ellen estaba exigiendo más dinero? La situación solo ha empeorado en el último mes. Además de eso, ha contratado a un abogado para acosarme. Las cosas se han salido de control, y todavía estoy tratando de procesarlo todo. Hace unas semanas, Ellen exigió que duplicara la cantidad de manutención que estaba dando, alegando que no era suficiente para cubrir las necesidades básicas de Tea. Al parecer, de alguna manera piensa que sabe lo que puedo pagar y cree que he sido tacaña. Tuve algunas palabras para ella, que no repetiré aquí, pero esencialmente le recordé que debería estar agradecida por lo que ya está recibiendo. Nuestra discusión terminó con ella amenazándome con demandarme por la manutención infantil. La desafié a hacerlo porque estaba dispuesta a luchar hasta el final. Nunca pensé que realmente lo haría, así que imaginen mi sorpresa cuando recibí una carta de su abogado exigiendo exactamente lo que Ellen había dicho. Respondí al abogado diciendo que no había manera de que lo hiciera, y bueno, fue como abrir la caja de Pandora. Durante las últimas semanas, Ellen y su abogado se han turnado para acosarme. En particular, su abogado ha estado rozando los límites de la profesionalidad, con constantes amenazas, incluso diciendo que me meterían en la cárcel y confiscarían todos mis bienes. Dudo que eso sea siquiera posible por un caso de manutención infantil. Les dije repetidamente que me dejaran en paz y que no daría ni un centavo más de lo que ya he dado. De hecho, están llevándome al punto en el que no quiero darles ni un solo centavo más. Ni siquiera un céntimo. Ni siquiera un cobrador de deudas me acusaría tan duramente. Estoy agotada. Cada mañana me despierto con una avalancha de mensajes insultantes y amenazantes de Ellen. Las amenazas han escalado hasta insinuaciones de violencia física. Después de recibir varias de estas amenazas, me asusté y decidí consultar con mi propio abogado. Honestamente, no quería involucrar la ley en esto. Una batalla legal es lo último que necesito ahora mismo, pero Ellen y su abogado me obligaron a hacerlo. No tuve más remedio que gastar dinero que no tengo para contratar ayuda legal. De alguna manera, me siento aliviada de haberlo hecho, porque mi abogado me dijo que lo que están haciendo es completamente ilegal. A menos que hubiera adoptado a Tea, no estoy legalmente obligada a pagar manutención infantil por ella. Solo sus padres biológicos son responsables, incluso si Dante está fallecido. Bueno, desafortunadamente para Ellen, cometió un gran error al involucrar a la ley en esto. Ahora he decidido ser un poco vengativa. Voy a llevarla a los tribunales. No solo quiero ganar, quiero que devuelva cada centavo que ya le he dado. Y su abogado, que ha estado intimidándome ilegalmente, también será llevado ante la justicia. Me niego a perder el sueño por esta tontería. Así que estoy llevando a ambos a los tribunales y haré que lamenten haber intentado manipularme. Les mantendré informados sobre lo que sucede a continuación. Actualización 3. Tengo una actualización jugosa que probablemente te dejará boquiabierto. No vas a creer lo que acaba de suceder. ¿Recuerdas que hace un mes consulté a un abogado sobre las tácticas de intimidación de Ellen y su abogado? Bueno, después de eso, decidí presentar una denuncia por acoso contra ellos. Mi abogado se encargó de todo y les entregaron los papeles. Cuando Ellen recibió los documentos, me llamó en pánico preguntando por qué tenía que llevar las cosas tan lejos. Tuve que recordarle que ella fue quien quiso ir a los tribunales desde el principio. Ella fue quien instruyó a su abogado para acosarme y amenazarme, así que simplemente le estaba dando lo que quería. No iba a dejar que me intimidara más. Le dije que si tenía que pagar el doble de manutención infantil, quería que fuera un juez quien lo decidiera, no ella. De repente, la actitud de Ellen cambió. Me pidió si podíamos reunirnos para discutir el asunto como adultos. Por supuesto, yo no tenía ningún interés en hablar con ella más. La única vez que la vería sería en el tribunal, así que le dije que las negociaciones estaban fuera de la mesa y que resolvería todo a través de los canales oficiales. Entonces llegó una noticia sorprendente: el abogado de Ellen ya no podía representarla. Estaba confundida, así que pregunté qué significaba eso. Fue entonces cuando mi abogado me explicó que el abogado de Ellen era en realidad su sobrino, quien todavía estaba en la escuela de derecho. Ellen le había pagado para hacerse pasar por abogado solo para intimidarme.
Cuando recibieron los papeles del tribunal, entraron en pánico. El sobrino de Ellen incluso suplicó a mi abogado que no continuara con el caso y le rogó que no me dijera nada. Pero, por supuesto, mi abogado tenía que informarme, además de que ya no dependía de mí. Lo que hicieron era ilegal, hacerse pasar por abogado e intimidar a alguien es un delito. Y como estudiante de Derecho, el sobrino de Ellen debería haberlo sabido mejor. Cuando el caso finalmente llegó a los tribunales, tenía todo lo que necesitaba: mensajes de texto, correos electrónicos, todo lo que probaba sus amenazas y acoso. El juez no estaba nada contento, especialmente con el sobrino de Ellen, por hacerse pasar por abogado. El juez se sintió extremadamente insultado por esto. Como resultado, el Estado presentó casos separados contra Ellen y su sobrino. Fueron multados por acosarme y ambos recibieron órdenes de restricción. Si vuelven a contactarme en persona o en línea, enfrentarán tiempo en prisión. Para colmo, también tienen que devolverme todo el dinero que envié como manutención infantil. Pero eso no es todo. El sobrino de Ellen cometió el mayor error de su vida. Todos esos años estudiando para convertirse en abogado se han ido por el desagüe. Fue expulsado y descalificado para estudiar Derecho. Sus acciones mostraron una total falta de integridad y respeto por la profesión legal, y el juez lo tomó como ejemplo, mostrando lo que sucede cuando alguien intenta hacerse pasar por abogado. Casi me siento mal por él, pero no realmente. Ni siquiera puedo imaginar lo destrozado que debe sentirse. Sus sueños de convertirse en abogado están completamente arruinados, y ahora tiene que empezar desde cero. Estaba tan cerca de lograr todo lo que siempre había querido, y ahora todo se ha ido porque no pudo dejar de fingir y presumir. Ellen y su sobrino deberían haberse echado atrás cuando se lo dije. Nunca debieron haber continuado acosándome. Deberían haber sabido que no tenían ninguna base legal para hacer amenazas infundadas. Pero no lo hicieron, y ahora lo han perdido todo. Honestamente, ha sido un viaje salvaje, pero me alegra que finalmente haya terminado. Que esto sea una lección para cualquiera que piense que puede intimidar a otros. No terminará bien. Les mantendré informados si sucede algo más, pero por ahora, parece que este capítulo finalmente está cerrado. Actualización 4. Honestamente, pensé que todo estaba resuelto, pero hay una última cosa que necesito compartir. Consideren esto como mi forma de agradecerles a todos por su apoyo a lo largo de este desastre. Nada de esto debería haber sucedido y, sinceramente, si Ellen se hubiera conformado con lo poco que le daba de buena voluntad, las cosas no habrían llegado a este punto. O al menos, no estaría ahora en el hospital. ¿Recuerdan a su sobrino, el que fue descalificado? Resulta que sus padres estaban absolutamente furiosos con Ellen por involucrar a su hijo en sus planes. Pueden imaginar el tiempo, dinero y recursos que invirtieron para ayudar a su hijo a entrar a la escuela de Derecho, solo para que él lo arruinara todo. Ahora, nunca tendrá la oportunidad de convertirse en abogado, y su futuro está destruido por el egoísmo de Ellen. La hermana de Ellen, quien es la madre del sobrino, estaba tan enojada que confrontó a Ellen en su lugar de trabajo. La esperó en un estacionamiento vacío después del trabajo y la enfrentó. Para cuando llegó seguridad, ya era demasiado tarde. Ellen terminó con la nariz rota, algunas costillas seriamente magulladas y un rostro severamente golpeado. ¿Quién lo hubiera pensado? Siempre creí que la hermana de Ellen era un encanto, pero supongo que cualquiera puede lanzar un golpe cuando el futuro de su hijo es arruinado por un adulto que debería haber sabido actuar mejor. La triste realidad es que Ellen debería haberlo sabido. Nunca debió involucrar a su sobrino en este esquema loco. Si estaba tan desesperada, podría haber pedido a un amigo que se hiciera pasar por abogado. O mejor aún, nunca haber exigido más dinero de mí en primer lugar. Estoy bastante segura de que solo quería más dinero para seguir financiando su estilo de vida insostenible. No es ningún secreto que le encantan las prendas de diseñador y los viajes de lujo. Dante y yo siempre sospechamos que usaba parte del dinero de Thea para financiar sus lujos, pero nunca dijimos nada porque Thea estaba siendo cuidada. Ahora, su castillo de naipes se está derrumbando y, honestamente, no siento ni un poco de culpa por ello. Esto es lo que Ellen merece por acosarme durante mi duelo y tratar de dejarme financieramente arruinada. Además de eso, tuvo el descaro de intimidarme durante meses. Yo solo estaba tratando de ayudarla, por el amor de Dios. Pero ella no mostró misericordia conmigo, y ahora yo no tengo ninguna para ella. Actualización 5. Han pasado 6 años desde mi última actualización, y lo sé porque ahora Thea tiene 13 años, y esta actualización trata sobre ella. Para aquellos que no recuerdan, Thea es la hija de mi difunto esposo Dante y su exesposa Ellen.
La última vez que supe de Ellen fue cuando su hermana la envió al hospital después de la pelea que surgió tras el asunto del falso abogado y las demandas. Si recuerdan, Ellen había involucrado a su sobrino, quien estaba en la escuela de Derecho, para hacerse pasar por abogado y acosarme. Las cosas terminaron mal cuando fue expulsado y descalificado para estudiar Derecho. Después de todo el drama, la madre de Ellen intervino, básicamente obligándola a dejar el asunto después de todo el daño que había causado a su familia, especialmente a su sobrino. Aunque la hermana de Ellen fue demandada por la agresión, la situación no escaló demasiado para ella porque la madre de Ellen medió e intentó calmar el caos. Como pueden ver, la familia de Ellen es bastante disfuncional, pero afortunadamente no es mi familia, y me distancié completamente de todo eso. Ellen y yo cortamos lazos por completo después de que ella devolviera todo el dinero de la manutención infantil que había exigido ilegalmente. Eso, por supuesto, solo añadió más leña al fuego en nuestra enemistad, y no hemos tenido ningún contacto en todos estos años, lo cual ha sido un alivio. Ahora, lo que realmente quiero compartir es que, después de 6 años, Thea se puso en contacto conmigo. Fue completamente inesperado. No habíamos tenido ningún contacto desde que Ellen cortó todas las oportunidades para que nos viéramos, a menos que yo comenzara a darle dinero de nuevo. Por supuesto, eso no iba a suceder, así que Thea y yo perdimos el contacto, a pesar de que siempre tuvimos una gran relación. Hace unos meses, recibí un mensaje en las redes sociales de una cuenta que no reconocía. Resultó ser Thea, quien había estado tratando de encontrarme durante mucho tiempo. Dijo que me extrañaba mucho y quería reconectarse. Explicó que su madre, Ellen, había sido muy difícil durante todos estos años. Me sorprendió mucho recibir ese mensaje, no solo porque pensé que Ellen había puesto a Thea en mi contra, sino también porque Thea tomó la iniciativa de contactarme por su cuenta, a pesar de todo lo que había sucedido entre su madre y yo. Desde entonces, le di a Thea mi número, y hemos estado en contacto regularmente. Hablamos cada semana, y es como si esos 6 años de silencio nunca hubieran pasado. Me cuenta sobre su vida, la escuela y sus amigos, y yo comparto cómo ha sido mi vida y lo feliz que estoy de saber de ella nuevamente. Ha sido un alivio reconectarme con Thea, porque, aunque no soy su madre, siempre la he amado profundamente. Perder el contacto con ella cuando Ellen me apartó fue muy doloroso, pero sabía que no había nada que pudiera hacer. Sin embargo, saber que Thea siente que puede contar conmigo y quiere mantener el contacto me ha traído mucha paz. Edición, quiero abordar algo. Algunas personas sugirieron en mi última publicación que Ellen podría estar detrás de esto y que tal vez Thea se está acercando por alguna razón oculta. Lo he considerado y, sinceramente, no creo que sea el caso. Thea no me ha pedido nada, ni dinero ni favores. Solo hablamos, y nuestras conversaciones no han tocado temas complicados ni han insinuado que su madre quiera algo. Por supuesto, sé que debo estar alerta, pero por ahora todo parece genuino. Si llegara a surgir algo extraño o si sospechara que Ellen está manipulando a Thea, no tendría problema en cortar el contacto nuevamente. No soy ingenua y definitivamente no estoy dispuesta a volver a esa situación tóxica. Thea me ha dicho que, aunque su madre es difícil, Ellen nunca la ha descuidado ni ha fallado en cumplir con sus responsabilidades. Hasta donde sé, Ellen sigue proveyendo económicamente para Thea, así que, aunque su relación es tensa, Thea no parece tener ninguna necesidad inmediata. Me mantendré vigilante y avanzaré con cautela.